Las leyes se hicieron para todos y así de fácil debería ser entenderlas y aplicarlas. Es por eso que el doctor Eduardo Gaona te invita a que conozcas las diversas áreas de derecho y cómo afecta en nuestra vida cotidiana. Esto es Leyes al Aire. Leyes al Aire. Leyes al Aire. Leyes al Aire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de nueva cuenta en este programa Leyes al Aire. Hoy tenemos invitado de lujo. Tenemos al doctor Samuel Hiram Ramírez. Déjenme presentarles algo de su semblanza. Es muy interesante sobre todo lo que él ha construido, lo que ha trabajado en materia académica, hablando del tema constitucional. Saben que este programa pues nos hemos dedicado principalmente a eso, a llevarles a la audiencia que nos escucha temas de derecho constitucional primordialmente, y hoy es el mismo caso. El doctor Samuel Hiram es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León desde 2013 y ha sido profesor de Derecho Electoral, Constitucional y Administrativo en licenciatura en Maestría de la UNI, en el TEC de Monterrey, también en la Facultad de Derecho de Monterrey y en la Facultad de Jurisprudencia en Saltillo. Actualmente el doctor Samuel Hiram es profesor asociado en el Departamento de Derecho de la Universidad de Monterrey. Se desempeñó en la función administrativa y en la jurisdiccional en diversos organismos electorales desde 1993 a 2011, y en el periodo 2014 a 2022 fue asesor externo de la entonces Comisión Estatal Electoral de aquí de Nuevo León. También ha publicado diferentes obras. Una de ellas es la inclusión de la diversidad en las elecciones de Nuevo León, más allá de la neutralidad y de la igualdad legal. Esto en un libro que se llama Democracia en punto de inflexión, reflexiones del proceso electoral 2020-2021, y en coordinación, Democracia y Participación Política de Nuevo León, perspectivas desde la ciencia política y el derecho sobre las elecciones del ciclo 2015 al 2021. Publicado por la editorial Tirán Leblanc. En 2021 y 2022 fue integrante del Comité Técnico de Acompañamiento de la Nueva Constitución de Nuevo León, en representación precisamente de la Universidad de Monterrey. Pues doctor, bienvenido aquí al programa, encantado que estés con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, doctor Gaona, por esta invitación y pues a la orden. Muy bien, pues mira, yo al hacerte la invitación me da mucho gusto que hayas aceptado, porque realmente tú manejas temas de mucha importancia y sobre todo relevancia que tienen que ver con el derecho constitucional a nivel federal, pero también desde lo local. Y yo quisiera empezar a platicar contigo con este tema que se nombra el tema de hiperreformismo constitucional mexicano. Desde el nombre nos está diciendo que en México hay una serie de reformas constitucionales, a veces inacabables. A veces yo les digo a mis alumnos de licenciatura, de maestría, que todo queremos meter en la Constitución. Los legisladores locales y los nacionales, parece que si no está en el texto constitucional, parece ser que no existiera. Y entonces tenemos una serie de reformas donde todo queremos meter ahí. ¿Cómo ves esa parte? Claro, sí, doctor. Mire, el término hiperreformismo efectivamente significa que la Constitución mexicana ha cambiado en los últimos 100 años, desde su expedición en 1917, pues de manera muy profusa y de manera muy rápida. Es decir, no estamos diciendo que las constituciones no deban cambiar. Desde luego las constituciones en todas las democracias tienen que cambiar, tienen una pulsión entre dos grandes, energías. Por un lado, la estabilidad. Las constituciones tienen que estar estables en el tiempo, pero también deben de cambiar, ¿no?, para adecuarse justamente a las nuevas épocas. Sin embargo, esa lucha, entre estabilidad y cambio debe generar un equilibrio. En el caso mexicano, particularmente a partir de los años 90, es decir, del periodo de transición política en México, la Constitución mexicana ha cambiado de manera profusa y muy rápido. Es decir, se ha cambiado
tantas veces y de tantas materias que incluso algunos estudiosos han dicho que ya tenemos una nueva constitución, que la del 17 ya realmente ya no existe. Y por lo que hace a la velocidad, esto lo que quiero decir con el hiperreformismo, lo que se quiere decir es de que pues la Constitución mexicana tiene un procedimiento en su artículo 135 que la hace que supuestamente sea rígida, es decir, que no sea tan fácil cambiar la Constitución, ni tan rápido. ¿Por qué? Justamente para protegerla de cambios coyunturales políticos, ¿no? Y en el caso mexicano estamos hablando, para dar un dato, pues en los 100 años, poco más de 100 años de su vigencia, pues ha cambiado, si tomamos en cuenta el número de decretos de reforma, 257 veces. Pero si tomamos en cuenta el articulado modificado, hablamos de más de 700 reformas constitucionales. Entonces, a eso es a lo que nos referimos cuando se habla de hiperreformismo. En un momento más, si desea, pues hablamos de algunas de las consecuencias de que cambie tanto y tan rápidamente la Constitución. Sí, claro, porque eso es muy interesante. A veces pensamos que esa Constitución, ese texto supremo, pues no debiera cambiar. Sin embargo, las realidades sí cambian. O sea, todos los días hay novedades en nuestro actuar, en el actuar de todas las personas, y entonces no sería imposible dejar textos que surgieron en 1917 o antes, en el 1857, y tener la intención de que todavía apliquen en nuestros tiempos y sobre todo en las nuevas generaciones. Quizá ahorita hay oportunidad de que nos comentes, pero las nuevas generaciones ya están hablando, por ejemplo, del medio ambiente, están hablando del derecho de los animales, otros temas, el del derecho a las mujeres, por supuesto, otros temas que no estaban en el foco, pues yo te pudiera decir 2 décadas atrás. Entonces, creo que eso obedece a este estudio que tú estás haciendo, este análisis de decir que la Constitución está cambiando. Inclusive, sí tenemos una Constitución rígida, como bien lo dices, que el 135 lo acota de 2 maneras, ¿no? Una es, primero, que sea reformada por 2/3 partes del Congreso de la Unión, esto es, senadores y diputados, y la otra parte, o el otro candado, es que sean por lo menos el 50+1 de las legislaturas de los estados, es decir, 17 entidades federativas tendrían que, en lo local, reformar. Si nos ponemos a reflexionar en eso, tendría que ser muy difícil que cambiara la Constitución. Aún así, tenemos hiperreformismos. Pero ¿por qué cambia tanto, doctor? O sea, ¿cuáles son las razones que desde un punto de vista jurídico se han atendido al por qué hoy en día, además de lo que ya nos platicaste, encuentras tú que estén cambiando las cosas? Sí, claro. Mira, hay en temas, digamos, del cambio constitucional y en general del derecho constitucional y las constituciones, todo lo que tenga que ver con esta disciplina siempre tiene que ser multidisciplinaria, y hay muchas cuestiones y razones que están no tanto en el derecho, sino que están propiamente en la realidad o vida política, ¿no? Entonces, se intentó una explicación del cambio constitucional en México, diciendo que cambiaba justamente por el tema de la preeminencia de un partido político, en este caso el Partido Revolucionario Institucional. Esta hipótesis, digamos, se ha desvanecido porque justamente el mayor número de cambios en las constituciones se han dado, como decía hace un segundo, en la época de la transición política, es decir, cuando los partidos políticos, a partir del 97, el PRI pierde la mayoría en las cámaras, y de ahí en adelante, salvo la primera parte del periodo de López Obrador, los presidentes de la República no contaban con mayoría en la Cámara de Diputados. Y entonces se dio el fenómeno llamado de los gobiernos divididos. Entonces la hipótesis de que era la preeminencia de un solo partido político lo que hacía que cambiara, pues ahí se desvanece. Entonces, digamos, hay otras explicaciones. Una explicación también desde la perspectiva, digamos, de la ciencia política es que los partidos políticos, cuando llegan a ejercer la presidencia, y digo que la presidencia porque sabemos que nuestro modelo de gobierno es un modelo presidencial, por lo tanto es un factor de poder para el cambio constitucional.
Entonces, cuando llegan los partidos políticos con la transición política a la presidencia de la República, hay una tendencia de esos partidos políticos de lograr colocar en la Constitución algunos programas políticos, ¿no? Coyunturales, ¿no?